Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle a Tania Ramírez que nos tome esta llamada. Tania Ramírez forma parte del colectivo Hijos, que justamente pues está integrado por algunos hijos de personas que fueron desaparecidas en años anteriores. Ella es hija de Rafael Ramírez y estamos en contacto con ella porque justo en este momento, en estas semanas recientes en el que se da a conocer el nuevo censo por parte del gobierno federal, hay datos equivocados en el caso de su padre Rafael Ramírez Duarte. Tania Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Hola, Martín. muy buenas tardes. ¿Qué Gracias, tal, Tania. Rubén? Gracias por el espacio. Al contrario, Tania, ¿nos puedes compartir la información, Tania, en el caso de tu padre? Principalmente, bueno, desde un inicio, él cuándo está desaparecido, dónde estaba registrado y qué es lo que pasa ahora con el nuevo censo que presenta el gobierno federal, que aparentemente ubica o identifica o clasifica, en el caso del registro de tu papá, Rafael Ramírez Duarte, como ubicado, cuando evidentemente no es así. Sí, claro, con gusto. Mi papá es Rafael Ramírez Duarte, originario del estado de Guerrero, pero que vivía y estudiaba aquí en la Ciudad de México desde hacía muchos años y fue el lugar en el que lo desaparecieron. Estamos hablando del 9 de junio de 1977. Desde ese momento se hizo una denuncia pública en lo que entonces era la Procuraduría General de la República. Posteriormente, con la creación de la CNDH, pues una de las bases con las que esa comisión emitió una desaparecida, contemplaba el dato de mi papá, digamos, y el registro a partir de lo que el Comité Eureka había documentado en su momento. Esas primeras listas, casi en un formato de Excel, ya era muy moderno en ese momento, en donde se tomó nota de estas personas desaparecidas. Posteriormente, cuando se crea la Comisión Nacional de Búsqueda por mandato de ley, pero también atendiendo los casos que en estas recomendaciones y las denuncias en fiscalía estaban, se toma como base el registro del Comité Eureka con más de 500 nombres de personas desaparecidas, 562, si no me falla ahorita la memoria. Es decir, en la historia de la institucionalidad de los registros sobre personas desaparecidas, tanto en Procuraduría como en Comisión Nacional, como en Fiscalías, como en Comisión de Búsqueda, ha estado ahí siempre presente. ¿Qué es lo que sucedió? Que en días pasados nos enteramos por una nota de prensa que hizo pública Animal Político, Así es. de que mi papá, junto con otras personas desaparecidas, los hermanos Tecla Parra, Eduardo Vargas Hernández, que forman parte de las familias, digamos, que yo conozco desde niña, con esta militancia en el Comité Eureka, estaban en un cruce de datos que logró hacer este medio, el periodista que lo armó, a partir de quiénes podrían ser los miembros, en este caso de la Liga Comunista 23 de septiembre, que es el caso de mi papá. Mi papá trabajaba militando en esta liga, y cómo pueden haber quedado, en qué estatus pueden haber quedado a la luz de estos nuevos ajustes o esta nueva estrategia de búsqueda que se está nombrando, que es lo que ahora como el nuevo censo, ¿no? Así es. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues resulta que en esta nota decían que había indicios o que había algún dato sobre la ubicación de mi papá. Se pueden imaginar, y la audiencia, que cuando una persona, como es mi caso, ha crecido con una ausencia de más de 40 años, uno vive esperando esos indicios cada uno de los días que nuestros familiares nos faltan. Y enterarnos de esta forma, pues fue, por decirlo bajo, un balde de agua fría, ¿no? Y entendiendo un poco más lo que pudo haber sucedido, pues parece que ahora hay unas nuevas nomenclaturas, nuevas formas de nombrar y de clasificar la información, en donde algún dato, no sabemos cuál, la Comisión Nacional de Búsqueda tendría de nuestro papá, pero ojo, ojalá fuera esta una noticia gozosa de, ¿qué creen? Hay rastros de dónde puede haber quedado Rafael Ramírez Duarte. No, eso me parece que es únicamente el producto o la evidencia de un desaseo
un manoseo de los datos, en donde se están intentando cruzar datos como si alguien se vacunó, si llamaron por teléfono, si hay algún registro en algún otro lugar. Les digo más, incluso los homónimos podrían dar esos datos de cruce y no tratarse de evidencias reales de ubicación o de indicios de localización de estas personas. Entonces, es una forma de, por más que la autoridad diga que no se están eliminando datos, claro, no se están eliminando, pero se están generando con la prisa y el ánimo de rasurar la cifra y disminuirla, equívocos tan grandes y tan dolorosos como este, ¿no? Tania, después de que se publicó esta nota, como bien recuerdas, en Animal Político por Alfredo Maza, colega periodista ahí en Animal Político, ¿ustedes tuvieron alguna aclaración de parte de los responsables de llevar a cabo este censo, de parte de la autoridad, que les explicaran por qué aparece como ubicado, como dices tu padre, Rafael Ramírez Duarte, junto con otros? En la nota se recuerda que hay 7 registros borrados y ha reclasificado otros 14 casos, dando por ubicados a 9 integrantes de lo que era entonces la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Han recibido algún tipo de aclaración, Tania? No hemos recibido ninguna información pública sobre cuáles podrían ser estos datos de indicios o de ubicación. Estamos precisamente ahora preparando las comunicaciones para solicitar formalmente cuál es la evidencia que se tiene y poder entenderla y procesarla, ¿no? Pero cabe también decir que no ha habido ningún contacto proactivo por parte de ninguna autoridad, no solo de la Comisión Nacional de Búsqueda ni de Fiscalía. Ninguna autoridad le ha dado respuesta a esta demanda de más de 40 años. Y por eso resulta tan torpe y tan ofensivo que la respuesta institucional sea esta, ¿no? Sin ningún tipo de tacto o de miramiento para poder discernir cuáles son estos casos, caray, hasta googlear, ¿no? Y darse cuenta de que esa persona sigue desaparecida, que todos los años que se cumplen años de la desaparición de mi papá, hacemos pública una carta, que seguimos movilizándonos en la medida de lo posible para nombrar su nombre y exigir su presentación, y por eso esa falta de contacto también, pues más que una acción es una omisión, es decir, más que una acción para el mejor tratamiento de estos datos, es una omisión en el sentido de cuál es el cuidado que se debe tener en el tratamiento de los mismos y en el tratamiento de todas las familias. Por supuesto. En mi caso, y conocimos algunos otros casos de militantes de la Liga, pero hay tantos más, ¿no? Yo ahora me enteraba en estos días que también 2 hijos de doña María Herrera, por ejemplo, de los 4 desaparecidos, estarían así, de los Verástegui, de la familia Verástegui, pues Antonio sí está, pero el sobrino no, o sea, el hijo de Antonio Chico, no está, o sea, es un desastre. Y también quiero decir que en esta falta de contacto, dentro de los esfuerzos que se supone y que se estuvo publicitando que estaban haciendo para localizar a estas personas, y que hubo, pues sí, un ejército de personas servidoras públicas haciendo llamadas telefónicas para verificar si en las familias había algún tipo de contacto, si era alguna falla en el registro. Jamás llegaron a nosotros ni estas llamadas, ni ahora la explicación de qué puede estar sucediendo. Terrible, terrible. ¿Qué tal, Tania? Te saluda Jesús Estrada y pues qué terrible información nos compartes. Quería hacerte un par de preguntas, Tania, sobre las consecuencias de este rasuramiento en las cifras oficiales. Preguntarte, ¿qué consecuencias crees que pueda tener en la crisis generalizada de desaparición de personas, más de 114,000 por lo menos desaparecidos en el país, pero también en particular en el esfuerzo que pues se supone que viene realizando a lo largo de este gobierno las autoridades justo para esclarecer los delitos que se cometieron de parte del Estado mexicano en el periodo de la Guerra Sucia? Hay un mecanismo de esclarecimiento histórico en marcha, hay un proceso también en marcha de búsqueda para encontrar a los desaparecidos, pero ¿esta operación en el censo nuevo puede afectar los resultados de estas iniciativas? Me parece que no debería ser así. Entiendo que los esfuerzos de este mecanismo de esclarecimiento histórico están siendo, digamos, independientes a este último movimiento que se está haciendo con el nuevo censo, y así debería de ser, ¿no? O sea, incluso si se consignan la nueva forma de elaborar la cifra,
esta cifra no puede ser maquillada ni se deben dar nunca menos datos de los que ya conocemos, que hicieron públicos, porque además, si se acuerdan, este fue uno de los primeros aciertos que tuvo la actual administración, ¿no? Reconocer la cantidad de desaparecidos que había y decir, nos heredaron esta cifra, pero en realidad son tantos, ¿no? Volver a esa dinámica que en su momento fue criticada y rechazada por parte de la administración, pues debe de tener sus implicaciones políticas, ¿no? Y en un sentido más amplio, quizá, y es un contexto bueno estos días para decirlo, México acaba de pasar hace un par de días frente al examen periódico universal, este examen que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realiza periódicamente cada 4 años a los países, a los Estados miembros, ¿no? Y una de las más consistentes recomendaciones, de las más de 300 que le hicieron todos los países a México, fue atender la crisis de personas desaparecidas con un enfoque de derechos, atendiendo a las necesidades y a los derechos también, a la verdad, a la memoria, a la justicia que deben de tener las familias y las víctimas. Y entonces me parece que también debe haber una implicación, tiene que haber una consecuencia sobre esto que se está haciendo en ese mecanismo, digamos. Creo que hacia junio, si no me equivoco, el Estado mexicano habrá aceptado las recomendaciones, bueno, hará públicas cuáles de esas más de 300 recomendaciones acepta, y una aceptación de una recomendación no quiere decir como gracias por el consejo, claro, sino quiere decir que va a haber un ejercicio de la acción pública, del personal, de los recursos, etcétera, para hacerlo, ¿no? Ojalá me equivoque, Jesús y Rubén, pero con lo que hemos estado viendo que sucede a nivel registro, pero también a nivel de gestión de la Comisión Nacional de Búsqueda, en donde hace unos meses la ex titular Carla Quintana renunció, entre comillas, en un contexto pues bastante cuestionable, y ahora hemos sabido que también personas clave, por ejemplo, para la investigación de estos casos, de los llamados de la larga data o de la mal llamada guerra sucia, que en realidad fue un periodo de represión política por parte del Estado y terrorismo de Estado, decimos en hijos, pues no nos da elementos para pensar que pueda haber nada de positivo. Es decir, se está haciendo todo mal, se está advirtiendo que no se está funcionando, lo decimos las víctimas, lo dicen las organizaciones, lo dicen las Naciones Unidas, y aquí parece que la autoridad se tapa los ojos, la boca, los oídos. Pues esto duele mucho, ¿no? Duele mucho, más allá del dolor personal. Yo creo que es un dolor país, porque qué duda cabe que la crisis de desapariciones es hoy por hoy la más grave de derechos humanos en nuestro país. E incluso también genera una sensación de desilusión entre las familias que podrían haber estado en algún momento cercanas a la lógica, a la mística de la actual administración. Híjole, pues esta gestión está dejando mucho que desear de un presidente que, por ejemplo, dijo en las elecciones pasadas que había votado por doña Rosario Ibarra, y caray, me parece que poco mérito, tributo y memoria le está haciendo este país a esa lucha histórica que algo nos ha enseñado de dignidad. Así es. Tania, te quiero pedir un favor, si nos puedes esperar 1 minuto y medio, porque tenemos que hacer un breve corte para identificar la estación, pero tenemos interés en seguir preguntándote de otros 2 o 3 temas. ¿Nos aguantas unos minutos y ahorita volvemos contigo? Sin problemas. Muchísimas claro. Gracias, Tania. Vamos a la pausa y volvemos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
Pública 2.0. Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con Tania Ramírez Hernández. Ella es hija de Rafael Ramírez Duarte y de la señora Sara Hernández. Rafael Ramírez Duarte fue desaparecido en junio de 1977, pues aparentemente por su militancia en la Liga Comunista 23 de septiembre. Y la señora Sara Hernández desde entonces integró el comité Eureka, que exigía la presentación con vida no solamente de su esposo, sino de otros muchos más hombres y mujeres que fueron desaparecidos en el contexto de lo que se ha llamado la Guerra Sucia. Tania Ramírez, gracias por seguir con nosotros. Estamos de vuelta contigo. Sí, gracias a ustedes también. Justo quería preguntarte, pues con este contexto, en el caso de tu papá, de la actividad de tu mamá, Sara Hernández, con quien hemos conversado anteriormente, y la de tu hermano, Pavel Ramírez, y tú, me parece ejemplar como una familia que vincula las desapariciones, digamos, de larga data, como se han ubicado recientemente, las que ocurrieron en el contexto de la Guerra Sucia, es decir, las estrategias de violencia estatal aplicadas por el gobierno mexicano contra presuntos disidentes o sí disidentes, pero que en lugar de, digamos, aplicarles la ley o algún juicio, pues los detenía ilegalmente, los desaparecía, los torturaba y muchas veces algunos de ellos fueron lamentablemente ejecutados extrajudicialmente. Y con el periodo actual y en este contexto en que está cerrando el gobierno de la Cuarta Transformación, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es, digamos, tu lectura de cómo está cerrando este gobierno este último año, estos meses recientes, en lo que parece ser un viraje para peor, en regresión, en ciertas esperanzas de apertura en temas de desapariciones, de investigar casos como Ayotzinapa, de memoria histórica, que también vincula estos casos, pero que pareciera que ahora, aparentemente por el poder militar, presiones militares, más bien hay una sensación como de regresión? ¿Cuál es tu opinión, Tania? Pues sí, me encantaría tener otra sensación, de verdad. No porque yo sea ni militante ni afín de ningún partido, pero me encantaría que cuando finalmente este país alcanzó a entender la deuda histórica que tenía, cuando finalmente la autoridad, con la banda presidencial en el pecho, dijo tomar en sus manos esta problemática y comprometerse con ella, me parece que suceden y han sucedido una serie de insólitos y de cosas incomprensibles. Esto mismo que estábamos analizando ahora de los censos y el cruce de datos y que sí, que no, yo lo hablaba con compañeros míos de hijos en otras latitudes, ¿no? En Argentina, en Guatemala, sí, etcétera. No se entiende, o sea, lo que está pasando en México no se entiende. Entonces da una sensación de mucha frustración, de desilusión y híjole, ¿saben? También de obstáculos ahí donde no pensábamos que estuvieran, y me parece que hay que nombrarlo así como lo mencionabas ahora. Todo indica que hay, en mi análisis, dos obstáculos fundamentales. El primero, y hay que reconocerlo, es el ejército y las Fuerzas Armadas, que ni siquiera en el momento en el que tenían que realizar un acto de apertura para los inicios de esta nueva comisión por decreto presidencial para investigar el asunto de los desaparecidos, ni siquiera en este momento tuvieron ni la decencia de aceptar un poco de crítica, y al contrario, aprovecharon la ocasión para decir que también hubo caídos del ejército y que se iba a hacer un memorial y que el presidente ya lo había aprobado. O sea, mal, ese es un dique, ¿no? Es un dique que también estamos viendo en el caso de Ayotzinapa y toda la lucha de los padres, de las familias que han estado ahí, en un caso en donde además la sociedad entera lo vio, lo aceptó, lo recibió, y el cierre de puertas, la falta de disposición para abrir los archivos que se hizo incluso a expertos independientes, invitados y aceptados por México, como fue el caso del GIEI, deja una sensación de desazón tremenda, y también de mucha desesperanza para los casos que llevan más de 40 años, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Doña Rosario, cuando empezaron a suceder algunas desapariciones por ahí en los 90, decían, bueno, está bien, si quieren empiecen por investigar esos últimos recientes y nosotros esperamos en la fila, ¿no? Con una nobleza muy grande.
ahora ni siquiera esos casos, ¿no? Ni siquiera los más recientes, los que recibieron el ojo público internacional, la capacidad, etcétera. Entonces, ahí hay un dique enorme, pero hay también otro dique enorme en la falta de capacidad, de disposición, de apertura, de ese nudo de organizaciones que siguen escudándose unas y otras en el reglamento, en el oficio, en la burocracia, etcétera, para no hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y me parece que el caso de las fiscalías también ahí tiene una deuda enorme, no solo la Fiscalía General en el país, sino las fiscalías especializadas. Claro. Y en los estados están cavando un hoyo de impunidad cada vez más amplio, que lo que genera es una ausencia de garantías de no repetición. Entonces, no solamente nos duelen los desaparecidos del pasado, sino que nos vuelven a doler todos los cientos de miles que se han acumulado, y la posibilidad de que mientras estamos hablando alguien más se ha desaparecido y que probablemente sea un caso que no se investigue, que no se lleve a juicio y castigo, y que los autores materiales e intelectuales sigan ahí afuera haciendo un negocio político y económico también con el dolor y con estas violaciones a derechos humanos. Así es. Tania, justo en ese sentido quería preguntarte, el presidente López Obrador reiteradamente ha defendido el papel de las Fuerzas Armadas, hablando incluso del pasado y de este terrible periodo de represión conocido como Guerra Sucia, diciendo que las Fuerzas Armadas respondían a un mando militar, de alguna manera como deslindando y diciendo pues eran los jefes civiles los responsables de las órdenes que se emitían. ¿Esto de alguna manera podría afectar esa lógica? Me parece que ya lo está haciendo con el proceso de militarización, pero a la hora de que de este mecanismo de esclarecimiento histórico llegáramos a una etapa de justicia, de procesar a los responsables por desapariciones o asesinatos, ¿eso podría entorpecer ese proceso de castigo? Bien, eso es importante porque en el dique enorme de la impunidad también está el cómo pueda vincularse esto con posteriores procesos de justicia, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay que recordar que este mecanismo, esta comisión para la verdad que se abrió tiene distintos mecanismos, 5 concretamente. Uno es el de esclarecimiento histórico, digámoslo así, rápido, y ese tendría que vincularse con el de impulso a la justicia, ¿no? Uh-huh. Que ya desde su creación decíamos, híjole, con el tamaño de la deuda, un simple impulso sabe a poco, pero bueno, era empezar por algún lugar. Así es. También con el cierre de esta administración nos enteramos de que ese dedo de la mano de todo este esfuerzo, tuvo que cerrar las puertas, no hubo condiciones institucionales, económicas también, pero me parece que sobre todo institucionales y políticas para poder respaldarlo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que cuando esa comisión de esclarecimiento histórico haga su informe final, que lo debe de presentar pues ya en algunos meses, porque esto está por terminarse, lo que nos entregue sea una versión quizá más nutrida de una historia que ya conocemos. Exacto. Eso no es lo que necesitamos. Necesitamos saber más, necesitamos saber quiénes fueron los responsables, dónde están, cuál fue la cadena de mando, porque así se puede empezar mejor un proceso de justicia. De otra forma, la desaparición se materializa justamente así, cuando se dice, pues eran mandos civiles, pues recibían órdenes de otros lados, pero en ningún lado consta en actas, ni en ningún lado, por más que ahora resulte que haya indicios, parece que hay ninguna documentación. Así claro. Es como suceden las desapariciones. Entonces, claro, el riesgo es que el legado de esta administración ni siquiera deje las bases sentadas para que el camino hacia la justicia se pueda establecer en un futuro inmediato. Insisto, ojalá me equivoque, ojalá en el próximo gobierno veamos otras cosas, pero me parece que ni siquiera por parte de las personas que ahora mismo se están candidateando, hemos escuchado mucho sobre esta agenda. ¿No? Nada de esta agenda. Justamente, Tania Ramírez, hace una semana hablamos con la doctora Eugenia Lier Montaño del mecanismo para el esclarecimiento histórico y también mostraba un poco sus dudas, su escepticismo de poder avanzar más. De hecho, decía que la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, cerró los archivos. Quisiera cerrar la entrevista, Tania, si me permites, preguntándote de manera muy comedida, pues el caso más particular de tu papá, de la desaparición de tu papá, porque es un caso emblemático, paradigmático, porque pues desaparecieron varios familiares y hubo un contexto de represión muy fuerte para tu familia, para tu mamá. Tú estabas por nacer cuando
cuando desaparecieron a tu papá y desde entonces han continuado con esta lucha, con esta militancia en pro de su búsqueda y de otros desaparecidos más, que es muy ejemplar para el país. Tu mamá participó en la primera huelga en la catedral en el 78, en fin, han hecho una lucha muy importante para que, digamos, las nuevas generaciones conozcan que este tema, esta crisis de las desapariciones, lamentablemente no viene de ahora, se ha multiplicado, pero lamentablemente viene de años anteriores. Claro, gracias. Sí, en efecto, mi familia fue duramente perseguida. En su momento, en el campo militar número 1 de la Ciudad de México, pasaron por ahí por lo menos 13 miembros o de la familia o del círculo de amigos cercanos, 13, Tania. vecinos. Sí, bueno, 13. yo cuando me puse a documentar esto, la verdad paré en 13 porque no podía más. O sea, Sí. el papá del amigo que iba en la primaria, o sea, todas las personas que estuvieron en contacto durante esos días, concretamente con mi papá y con mi tío Juan Manuel, alias el bolchevique, que él no fue desaparecido, sino que fue acribillado en el mercado de Camarones aquí en la Ciudad de México, pero que su esposa, mi tía Mari, también fue desaparecida y que en parte gracias a ella sabemos que mi papá estaba allí, ¿no? Claro. Ella es la última persona con vida que dice que lo vio dentro del campo militar número 1, lo vio con la nariz rota, un poco débil por las torturas, descargas eléctricas que se hacían en estas cárceles clandestinas, pero también otros tíos míos pasaron por ahí, uno concretamente con 16 años de edad, ni siquiera era mayor de edad, y pasó por lo menos 10 días en este campo militar. Hubo una persecución muy amplia a toda la familia, tíos segundos, tíos lejanos, de pronto descubrían que los estaban siguiendo en camino a la fábrica en la que trabajaban. La casa de mis abuelos, por ejemplo, estaba claramente muy ubicada. Yo estaba en el vientre de mi madre, ciertamente, y en esos días ella incluso recibió una amenaza de muerte, ¿no? Yo siempre digo que es muy raro recibir una amenaza de muerte antes de haber nacido, pero lo que le decían era: si no sales del país, tu hijo no va a nacer, ¿no? Sí, y mi abuela y mi madre, tanto mi abuela materna, que ya falleció, como muchas otras doñas del Comité Eureka, que dejaron esta vida sin haber visto a sus hijos, sin haber podido abrazarlos de nuevo, sin tener ni siquiera una pista, estuvieron allí. Mi madre no estuvo en la primera huelga de hambre porque me estaba amamantando, pero en la segunda sí estuvo. Pero claro, esta historia la hemos venido heredando. Quisiera pensar que no la heredamos únicamente los familiares directos, ¿no? Los desaparecidos nos faltan a todos. Mi papá es un economista, un obrero, que no está sirviéndole a su país. Jesús Piedra es un doctor en ciernes, que no está curando a la gente como él quería. O sea, el hueco de los desaparecidos nos tiene que resultar un hueco público, si no, no estamos entendiendo nada, ¿no? Y en buena medida, la impunidad que se permitió y que se operó en aquellos tiempos, claro, por estos casos, es lo que nos tiene en este escenario. ¿Por qué las personas que están desapareciendo desaparecen? Porque se puede, porque se sabe que la justicia no va a proceder. Y ojo, también porque las personas responsables que en ese momento tenían un cargo militar o estaban dentro de la Dirección Federal de Seguridad, salieron del servicio público y como su único currículum era el del terror, la desaparición y la muerte, se han convertido también, y hay casos que se han rastreado, en adiestradores mercenarios de lo que es como el crimen organizado. Entonces no es una historia tan del pasado. Si uno va siguiendo la evolución, pues en realidad seguimos viviendo esta latente y dolorosa historia de desapariciones que hace sentido como en un continuo a lo largo de los años. Coincidimos totalmente contigo, Tania Ramírez. El origen de esta lamentable y grave crisis por desapariciones que tenemos es justamente, digamos, esos entretelones de la guerra sucia. Tania, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, nos hayas concedido todo este tiempo para hablar detenidamente de esta situación reciente, de cómo supuestamente a tu padre está ubicado en el censo y cuando, como muchos otros, pues evidentemente no tiene noticias de él, y también esta reflexión sobre lo que está pasando en este cierre de sexenio. Muchísimas gracias, Tania, y esperemos tener contacto contigo próximamente. Claro que sí, cuando lo deseen, y gracias por abrir espacios en las radios universitarias
para estas reflexiones, porque definitivamente necesitamos que, y bueno, Jalisco, caray, también tiene una crisis endémica de desapariciones que no solo tiene grandes excombatientes en el sentido de guerrilleros y de gente también de la Liga Comunista en aquellos tiempos, como el Guaymas. Hay una herencia, como el Guaymas, exacto, gracias. Sí, tienen una herencia gloriosa de gente muy valiente y tienen un presente igualmente doloroso con desapariciones, y ojalá el público universitario le dedique su tiempo, su indignación, su buen corazón y su buena cabeza a esta causa. Sabemos que sí, para muchos radioescuchas que les interesan estos temas, y por eso te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada. Tania Ramírez, y por favor salúdanos con mucho gusto y cariñosamente a tu madre, Sara Hernández. Con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio también. Buena tarde. Hasta luego, Tania Ramírez, del colectivo Hijos, que tiene contactos con hijos de desaparecidos de Argentina, de Guatemala, de México, y pues toda esta historial de la familia. Pero también Tania Ramírez es en este momento directora de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Qué buena relación del pasado y el presente, claro, con esto de que como muchos de los que participaron en aquellas desapariciones ahora son instructores en esta maquinaria del horror. Por cierto, este lunes 22 de enero, ya lo dejamos en las redes sociales, de hoy una crónica de Somos del Medio, porque se celebraron 48 años de la fuga de la penal de Oblatos. Hubo un encuentro ahí en Oblatos, justamente, y se proyectó la película Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Tremendo documental, buenísimo. Y la próxima semana platicaremos con algunos de los supervivientes de esta épica fuga de Oblatos que protagonizaron 6 militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este viernes y de esta semana. Ya regresa Cosa Pública 2.0.